Buen día, mi nombre es Santiago Carvajal y hoy les presento la resolución de tres ejercicios de probabilidad aplicados. Bueno, iniciamos con el ejercicio que me fue asignado. Analizamos el tiempo de pago de facturas de clientes corporativos, siendo x una variable aleatoria continua. Contamos con una función de densidad lineal de x sobre 8 para el intervalo de 0 a 4 meses, que será con la que vamos a desarrollar el ejercicio. Bueno, identificamos la variable, es una variable aleatoria cuantitativa continua, siendo x el tiempo en meses en los que un cliente tarda en pagar su factura. Con esta función, bueno, en el planteamiento matemático, con la función de densidad calculamos la probabilidad de que x esté entre 1 y 3, que es lo que nos ha pedido el ejercicio. Como también dejamos la función de distribución planteada. Bueno, al resolver la integral definida de 1 a 3, obtenemos un resultado de aproximadamente 0.5. En la interpretación, tenemos que a medida que se observa un gran número de clientes, la proporción de aquellos que pagan entre 1 y 3 meses tenderá a acercarse al 50%. Con la medida y la varianza, pues calculando que los momentos de la distribución, obtenemos una media de 2.67 meses. Según la ley de los grandes números, al procesar miles de facturas, el promedio de todos esos tiempos de pago se aproximará a 2.67 meses. La varianza de 0.89 y la desviación estándar de 0.94 meses nos dan una medida de qué tan dispersos están los pagos respecto al promedio. Empezamos con el primer ejercicio, un ejercicio aplicado a mi carrera que es negocios internacionales. En 2025 la participación de la flota mercante mundial por región indica que aproximadamente el 30.6% de las embarcaciones están registradas en Asia. Esto es según datos de la UNCTAD. Para este caso seleccionaremos aleatoriamente 10 embarcaciones del comercio marítimo internacional y el problema planteado es que en 2025 cuál es la probabilidad de que 4 embarcaciones pertenezcan a Asia. Bueno, como justificación para utilizar la distribución binomial, que es la que me fue asignada para este caso, es, porque el experimento cumple con las siguientes propiedades. Un número fijo de ensayos, que son las 10 embarcaciones, dos resultados posibles por ensayo, que puede pertenecer a Asia o no pertenecer a Asia, probabilidad constante. Se asume que la selección de cada embarcación es independiente de las demás. Los sucesos son excluyentes, puede pertenecer o no pertenecer a Asia, no las dos al mismo tiempo. Y los sucesos son colectivamente exhaustivos, uno de los dos debe ocurrir. Los parámetros de la distribución son n igual a 10, que son el número de ensayos, p igual a 0.306, que es la probabilidad de éxito, y q, que es siendo 0.694 la probabilidad de fracaso. Y expresamos la función de probabilidad. En la identificación de la variable podemos ver que es una variable aleatoria cualitativa discreta, siendo x la cantidad de embarcaciones registradas en Asia dentro de una muestra de 10 embarcaciones seleccionadas del comercio marítimo internacional. En el planteamiento matemático reemplazamos la función de probabilidad. En la interpretación de la ley de los grandes números tenemos que nos indica que al repetir muchas veces el experimento, la proporción de embarcaciones de Asia se acercará al 30.6%. Por eso, obtener 4 de 10 con una probabilidad aproximada de 0.205 es un resultado razonable, ya que está cercano al valor esperado de 3.06. Y en el segundo ejercicio aplicado a mi carrera,
agarramos una base de datos históricos de la tasa de crecimiento anual del comercio de mercancías en Colombia durante el periodo 2015 a 2025. Analizamos el comportamiento de esta variable en el contexto de comercio internacional. Deseamos calcular cuál es la probabilidad de que el crecimiento supere el 20% en un año. Tenemos la justificación y definición de la variable. Em, en este caso me fue asignado la distribución normal y encontramos que es adecuada porque la variable es continua y de naturaleza macroeconómica. El comportamiento histórico presenta fluctuaciones alrededor de una media central. Existen múltiples factores independientes que influyen en el crecimiento del comercio. La dispersión observada es consistente con un fenómeno económico sujeto a choques aleatorios. Aunque hay valores externos, estos son típicos en series económicas y no invaden el modelo normal como aproximación. En los parámetros tenemos como X como tasa de crecimiento anual de comercio de mercancías de Colombia, como tasa porcentual. em, Tenemos la media como valor promedio histórico del crecimiento, tenemos desviación estándar y tenemos varianza. Y la función de densidad planteada. Tenemos que, tenemos identificado la variable, es una variable aleatoria cuantitativa continua, siendo X la tasa de crecimiento anual del comercio de mercancías de Colombia. En el planteamiento matemático planteamos la probabilidad de que P sea mayor a 20 y lo reemplazamos. Y con la interpretación de la ley de los grandes números, tenemos que a medida que se incrementa el número de años analizados, la proporción de esos años con crecimiento superior al 20% tenderá a estabilizarse alrededor de 20.3%. Por último ya tenemos la bibliografía. Estos son los datos que tomamos del UNCTAD. Y con eso finalizamos. Muchísimas gracias por su atención.